Ok, pues vamos a continuar. Entonces, como les decía, vamos ahorita a seguir un poquito en este terreno en el cual ya tenemos alguna familiaridad por cursos anteriores, por otro tipo de problemas, y de aquí vamos a despegar a la parte más abstracta, ¿no? Entonces vamos a considerar ahorita nuestros vectores en Rn. Entonces vamos a tomarnos 4 vectores, sean U, V, W y Z vectores en Rn. Decimos que los vectores anclados U, V, ¿no? Donde recuerden, nos ha anclado, ¿de qué depende? Pues depende de a quién determino como vector inicial y a quién determino como vector final. Entonces los vectores anclados U y V y W, Z son paralelos. Son paralelos si existe un número real distinto de 0, tal que B menos U sea igual a ese número real por Z menos W. Si existe un número real, entonces como es distinto de 0, pues puede ser menor que 0 o puede ser mayor que 0, ¿no? Entonces, si C es mayor que 0, entonces V y WZ tienen el mismo sentido y si C es menor que 0, tienen sentidos opuestos. Bueno, de nuevo, esto es algo que probablemente a muchos de ustedes ya les suena más o menos familiar, porque tiene su vamos de nuevo al punto de que tiene una representación gráfica que para propósitos prácticos pues puede ser muy útil, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo un vector, digamos, de aquí, ¿no? U, que esté en un punto, vamos a tomarlo como hace rato, que U sea x1, y1, y luego por acá tengo un V de la forma x2, y2, y tengo lo que sea que esté ahí, estamos en los reales, entonces podemos llamarle tranquilamente una recta. Tengo la recta, el segmento de la recta más bien entre esos dos puntos, que es lo que voy a considerar un vector anclado, y tengo algún otro vector que podría ser más pequeño, podría ser más grande, pero que tiene esas propiedades, digamos W, Z, le habíamos llamado. W es el punto final, y este W que sea x3, y3, z, x4, y4. En este caso, la propiedad de ser paralelo, que es una propiedad que usualmente entendemos, pero esa es parte de mi objetivo, es ese, ¿no? Usualmente entendemos una propiedad como ser paralelo, como una cuestión geométrica que está definida por cosas geométricas. Entonces, cuando decimos que dos rectas son paralelas, normalmente tenemos la idea de que eso es cuando todos los puntos que me tomo en una de esas rectas y los puntos que me tomo en la otra tienen la misma distancia. O sea, cuando me puedo tomar puntos con la misma distancia, o lo podemos definir en términos de ángulos, ¿no? Son paralelas y las puedes cruzar de tal manera con una recta perpendicular que forma 90 grados en los ángulos interiores y exteriores. Se pueden dar diferentes nociones, pero el punto es que todas estas cosas no necesariamente dan el sentido que queremos de ser paralelas. Porque, por ejemplo, esa es de hecho una de las grandes cosas que le dan lugar a las geometrías no euclidianas, que es que el quinto postulado de Euclides, ¿no? De sus clases de geometría básica, el quinto postulado de Euclides dice que dos rectas paralelas nunca se tocan, ¿no? Que en ningún punto nunca se van a intersectar.
hay varias maneras de reformularlo, pero claro, eso siempre es pensando en un plano. Si lo piensas en una esfera, si te tomas una esfera, ¿no? Y en esa esfera piensas que pasas dos paralelas, pues depende de cómo entiendes que sean paralelas, ¿no? Si las tomas en un plano y luego el plano lo deformas a una esfera, puede pasar, dependiendo de cómo lo deforme, que las rectas que eran paralelas, pues si se cruzan, ¿no? Si eran paralelas en el plano plano, pero ya cuando los pones sobre la superficie de la esfera, pues se van a cruzar porque por alguna razón se identifican los puntos en los cuales estaban separados cuando esta esfera era un plano. Pero todas estas nociones, pues son nociones geométricas, ¿no? Y la noción de paralelas la tenemos muy comprometida a nuestras ideas del plano, pero no necesariamente es así, y en particular para intereses del álgebra no va a ser así porque eso no es algo abstracto, es algo que se restringe pues, a una noción muy geométrica. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues ¿qué tenemos? Tenemos que U menos, o sea, tenemos que ver quién es B menos U, que B menos U sería igual a x2 menos x1, de nuevo, esta es la operación entre números reales, esta es la operación entre, este es menos, ¿no? Menos, esta es la operación entre vectores, esta es la operación entre números reales, y2 menos y1, y por otro lado tengo que esta de acá es z menos w, que es x4, perdón, menos x3, y4 menos y3. De donde cada uno de esos es el resultado de multiplicar este. En este caso, pues va a ser una c que lo hace más pequeño, o sea, la c va a ser un número entre 0 y 1, ¿verdad? Porque si yo multiplico una recta por números más grandes, mayores a 1, pues la hace más grande. Si la multiplico por números positivos que estén entre 0 y 1, mayores que 0 y menores que 1, pues la va a hacer más chiquita. ¿Por qué? Porque multiplicar por decimales es lo mismo que dividir, entonces lo que hace es reducirla. De nuevo, esto es cálculo 1, geometría analítica 1, todas esas cosas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que B menos U es igual, porque realmente es una recta trasladada, ¿no? O sea, realmente en la misma ecuación, la ecuación de la recta, en ambos casos va a ser la misma. Ahora, cuando estoy hablando de la ecuación de la recta, ya estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de los números reales, ya no estoy hablando de los vectores. Las ecuaciones solamente tienen sentido en los números reales, en el campo como tal son números. Pero bueno, sabemos que por esas razones esta es el resultado de trasladar esta de acá, y eso se puede, y la magnitud está reducida, entonces eso se puede representar algebraicamente como que B menos U es igual a algún número C multiplicado por Z menos W, donde Z, ¿no? Y este es el caso en el que tienen el mismo sentido, porque claramente la traslación esta va a conservar esta de acá, ¿no? O sea, Z sigue manteniendo las relaciones, estas relaciones, ¿no? De que los puntos de V, X está más a la derecha de X2, X1, entonces tiene su correspondiente aquí, que es que X4 está más a la derecha que X3, y eso lo que quiere decir es que no invertimos el sentido, ¿no? Que el factor por el cual multiplicamos esto es un factor positivo, porque la proporción entre x2, y1, y2, y1 se mantiene aquí, es la misma proporción que hay entre x4, y3, entre x4, y3 y y4, y3. Entonces tienen el mismo sentido porque c es mayor que 0, y en particular, o sea, los argumentos que les di son algebraicos, pero en particular por el dibujo sabemos que además c debe de ser un número que está entre 0 y 1 porque hizo más chiquita a esta recta. Pero de nuevo, todas las cosas son cosas geométricas. Luego, por ejemplo, si sabemos que hay posibilidad también de cambiar el sentido, ¿no? Y no necesariamente vamos a tener cosas así, entonces podríamos tener algo así, por ejemplo, en donde este es nuestro vector inicial, x1, y1, este es nuestro vector final, b, x2, y2, como le hemos venido llamando, y podríamos tener alguna otra cosa que vaya, digamos, por aquí, ¿no? Que vaya por aquí y de hecho que cruce, o bueno, más o menos quedó del mismo tamaño, que cruce, sino acá. Y este que sea W, que es x3, y3, z es x4, y4.
¿verdad? En este caso tenemos que para que de algo así nos dé una cosa de este tipo, pues lo mismo, ¿no? Como tenemos B es igual a, B menos U es igual como siempre. Y fíjense que esto es como siempre porque independientemente de dónde estén, todo esto de acá son números, todas las cosas son algebraicas, son puramente algebraicas y son o bien reales o bien puntos en R2. Entonces la recta de estos dos vectores, otra vez, pues ya saben, ¿no? Como siempre, como la tenemos definida, x2 menos x1, y2 menos y1, y luego tenemos estos de acá, que serían z menos w, que es x4 menos x3, y4 menos y3, y claramente z menos w, ya que esto también es una traslación, lo podemos ver como que la trasladamos, la movimos, y además de eso, pues cambió el sentido, ¿no? No tiene que tener la misma longitud, podría ser menor, de nuevo, si es menor es porque el número real está entre 0 y 1, si es mayor es porque, ¿no? Esto podría ser así, la w podría estar acá, querría decir que el factor c es más grande que 1, pero menor que 0, o sea, el valor absoluto de c es mayor que 1 y menor que 0, y c es menor que 0. De nuevo, todas estas cosas estoy yendo muy rápido porque no son las cosas que a nosotros nos interesan, son las cosas que les interesan a sus profesores y profesoras de cálculo o de geometría analítica, pero lo quiero conectar con lo que a nosotros nos interesa para que no parezca que todo sale de la nada o que las matemáticas funcionan por magia. Entonces B menos U es igual a C, a un cierto número C, que claramente no es 0, porque si fuera 0, pues esto desaparece. Entonces a un número C multiplicado por los vectores, ¿no? Esta multiplicación, fíjense que es la de R2, es multiplicar un escalar por un vector, que es B menos, no B menos U, Z menos W, ¿no? Z menos W, donde en este caso C es menor que 0, ¿no? C es menor que 0, porque aquí sí cambia la dirección, porque los correspondientes pues ya no son los mismos, ¿no? Aquí el correspondiente a x1 pues se vuelve x3 está más a la izquierda que x4, mientras que x1 está más a la derecha que x2. Entonces claramente este c menos 0 invierte el sentido de estos vectores anclados. De ahí viene la idea, de ahí viene la noción de sentido, magnitud, dirección, etcétera, etcétera, de estas representaciones gráficas que se le pueden atribuir pues a ciertos espacios en los cuales se construyen nociones que tienen su sentido muy particular relativo a ese contexto, como la de ser paralelos, la de vectores anclados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de manera más general, pues esas no son las cosas que a nosotros nos preocupan. Entonces, déjenme terminar con una más. Bueno, solamente voy a poner una. Esta 11 la voy a cambiar. De hecho, le voy a poner ahorita 11 estrella. Ya la borré, pero bueno, ustedes le pueden regresar al video y ver cuál era la definición. Le voy a poner 11 estrella a la que escribí ahorita porque la voy a cambiar. Voy a reescribir la definición 11 de tal manera que a nosotros nos interesa, que no apela a Rn y que no tiene nada que ver con nuestra idea geométrica de lo que quiere decir ser paralelo. Pero bueno, ahorita entonces voy a sustituir a esta definición 11 estrella que escribí ahorita por la 11 buena, o sea, por la 11 que me interesa. Entonces, un último ejemplo. Bueno, si no han tenido buenos cursos de geometría analítica o de cálculo, pues espero que esto les complemente un poco. Pero sé que estoy yendo muy rápido con estas cosas, de nuevo, porque no es mi interés tanto profundizar en ello, sino en por cuál es la conexión entre eso y lo que nosotros hacemos. Entonces, vamos a tomarnos otra vez, sean U, B, W y Z, vectores en Rn. Decimos que el vector anclado V es perpendicular, ¿no? Este también se va a ver muy claro el salto a la cuestión algebraica, perpendicular a WZ,
a ese otro vector anclado, si cuando me tomo al vector anclado que va desde el origen, que toma el origen como inicial y como final a b menos u, esto de acá es perpendicular a el origen con el vector como vector inicial y como vector final z menos w. Entonces ya, y esa definición, porque claro, muchos de ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué significa hacer para dos vectores de este tipo, de estas cosas que estamos hablando, de estos vectores anclados? ¿Qué significa ser perpendicular o ser ortogonal? Ya saben, ¿no? Que también eso es de esas cosas que repetimos de, el producto escalar es igual a 0, el producto punto es igual a 0. Está bien, o sea, esa sí es la definición que nos importa, pero queremos ver qué significa. Entonces, por lo pronto, todo esto que está descrito en términos de vectores anclados y de cosas de este tipo, pues las podemos pensar así, ¿no? Las podemos pensar, o sea, nosotros sí tenemos una intuición y tenemos una idea de qué es perpendicular o de qué es transversal, ortogonal, todas esas cosas las podemos concebir, incluso pues sin tener ninguna información sobre ningún tipo de producto raro ni ninguna operación algebraica de ese tipo. Y eso es lo que refleja esto, esa idea de perpendicular, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un V, ¿no? Tenemos un V que empieza aquí, que tiene un vector que inicia en Rn, cualquier lugar de Rn, que tiene como vector inicial a U y que tiene como vector final a V, este de acá, como siempre lo hemos puesto, x1, y1, y este x2, y2, x2, y2, y tengo luego a otro, no necesariamente tiene que ser evidente que sea perpendicular, digamos a uno por acá, ¿no? Que sea de esta forma, y este es vamos a poner un poco más para acá, ¿no? Y que esto sea el plano. Tengo a uno por acá que va a ser, que tiene como punto inicial a W, que ya vimos que es x3, y3, y como punto final a z, que es x4, y4. Entonces, cuando esto va a ser perpendicular, pues ya sabemos, ¿no? Va a ser perpendicular. Primero me tomo al vector equivalente, a nuestro vector anclado v. ¿Quién es su vector equivalente? Ya saben, ¿no? Su vector equivalente anclado en el origen, pues va a ser el origen v menos u, este de acá. Y eso pues va a ser algo por aquí, ¿no? El resultado de tener, este va a ser b menos u, ¿no? Que ya saben que va a ser x2 menos x1, y2 menos y1. Ya no escribimos todo, ya fue mucho. Este va a ser b menos u y este z menos w pues tiene a su correspondiente vector anclado en el origen, que es el resultado de a z4. Recuerden que esto va a ser un número menor al que le vamos a restar un número mayor, que es x3, y entonces eso lo que hace es que pues me lo manda a lo negativo, y entonces va a ser pues un punto por aquí, ¿por dónde? Como por aquí, ¿no? x4 menos x3, y y4 menos y3, ¿no? y4, que es esto de acá, menos y3. Entonces, ese va a ser, pues, sí, creo que más o menos por acá. Lo va a bajar un poquito, ¿no? Y esto nos da algo anclado en el origen. Esto va a ser z menos w, ¿no? y4 menos, porque me quedó muy grande, y4 menos, x4 menos x3, y4 menos y3. Y estos dos son perpendiculares. Entonces, en este caso tenemos que, podemos decir, v es perpendicular a, lo podemos denotar con esto acá, a wz. Todo eso está muy bien, yo no digo que haya nada malo en eso, pero fíjense que estas cosas nos están restringiendo, nos están agarrando. Solamente podemos estar en donde haya tal cosa como el origen, donde tenga sentido tener uno primero, uno después. Estamos hablando de recta. O sea, todas esas cosas de alguna manera constriñen el alcance de los conceptos que estamos estudiando. Entonces, bueno, cuando quiero calcular, pues todo está muy bien, ¿no? Puedo calcular cosas muy fácilmente. Por ejemplo,
si me dan, ¿no? Y no necesito dibujos. No necesito dibujos, pero lo que yo quiero que quede claro es que aunque no esté usando dibujo, el utilizar estas nociones va a presuponer un correlato geométrico, un elemento que tiene un tipo geométrico. Entonces piensen, vamos a ver un ejemplo. Entonces, U 3,7, V menos 4,2 y W igual a 5,1, Z igual a menos 16, menos 14. Estos cuatro, tengo esos cuatro vectores. ¿De dónde son vectores? Son vectores de R2, de eso no nos queda la menor duda. ¿Por qué? Porque tienen la forma de los vectores de R2, son parejas ordenadas que viven en el producto cartesiano de R plus R. Como tales, pues sí pertenecen al espacio vectorial que me interesa, R2 sobre los reales con su conjunto R2, su suma y su multiplicación como las hemos definido. Ahora, yo quiero hablar de algún tipo de relación que tiene que ver con esto de ser paralelos, etcétera, etcétera. Bueno, es muy fácil, consideren los vectores anclados. ¿Qué vectores anclados? Los que me interesen. Supongamos que me interesan el vector V, ¿no? V y me interesa el vector WZ. Entonces, estos vectores anclados, ¿cómo son? Pues tengo que ver qué relación guardan entre ellos. Entonces, ¿serán equivalentes o no serán equivalentes? ¿Cómo veo que son equivalentes? Bueno, tengo que restar B menos 1. ¿Qué resta es esta? Pues es esto de acá, ¿no? Es la suma por el inverso aditivo del espacio vectorial. Y B menos U, o sea, no estoy restando ni rectas, no hay nada ahí, o sea, eso es esta, eso es una cosa completamente algebraica. Y esto pues se resta entrada por entrada, B menos U es menos 4 menos 3, sería menos 7, y después 2 menos 7 sería 5, ¿no? Perdón, menos 5. Menos 7 y menos 5. Menos 4 menos 3, menos 7, 2 menos 3, menos 5. ¿Sí? No, 2 menos 7, perdón, 2 menos 7. Y después tengo que ver quién es Z menos W. Z menos W va a ser menos 16 menos 5, menos 21, menos 14 menos 1, menos 15. ¿No? ¿Cuál es la relación que hay entre B menos U y Z menos W? Pues la relación creo que se ve de manera muy clara, ¿no? La relación es B menos U es igual, si quiero obtener esto de acá, bueno, vamos a poner Z menos W es igual a 3 por menos 7, menos 5, ¿no? 3 por menos 7, menos 21, 3 por menos 5, menos 15. Y esto es 3 veces B menos U. Entonces, de aquí que concluyo, bueno, dadas las definiciones que tenemos, concluyo que el vector anclado V es paralelo al vector anclado WZ y además tienen el mismo sentido porque 3 es mayor que 0. Sí, todo está muy bien, ¿no? De estos habrán hecho N ejemplos. Está muy bien, pero fíjense, aquí la cosa que me interesa resaltar es probar que estas dos cosas son paralelas ya no tiene nada que ver con nociones geométricas. En ningún momento dije nada de los ángulos, no dije nada de las distancias, no dije nada de nada. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una relación, se guarda una relación entre estas cosas que son puramente geométricas y las representaciones, los valores particulares que le voy asignando cada vez que voy dando un paso, ¿no? Decir este punto, el 3,7, le voy a dar este valor, no es real, y luego voy a tomar unos vectores anclados, que es completamente arbitrario en principio, puede que después se determine por el contexto, pero es completamente arbitrario quién es el punto inicial o el vector inicial y el final. Luego, pues, por un abuso del lenguaje le voy a llamar a lo que me resulte también un vector, es un vector anclado, pero no es un objeto de aquí, no son los objetos de aquí porque los objetos de aquí son parejas ordenadas. Y esto no es una pareja ordenada, es una pareja de parejas ordenadas, entonces es otra cosa. Y después pues describo estas relaciones, pero la cosa es meramente geométrica.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora, o sea, ya haciendo como esta pequeña revisión de sus conocimientos más básicos, de sus primeras interacciones con el álgebra lineal y con las cosas vectoriales, después de pasar esto, ver, ¿no? Ya en qué sentido me interesan estas nociones. Entonces, la primera cosa que voy a hacer es cambiar la definición de paralelo, cambiar la definición de paralelo y cambiar la definición de perpendicular, porque si bien vi esta definición y todo tiene sentido y vemos cuando son equivalentes, paralelos y no sabemos realmente qué quiere decir que esto sea perpendicular a esto en términos algebraicos, en términos no geométricos, ¿no? Que ya no tenga nada que ver con los ángulos. Entonces tengo que establecer mis definiciones para introducir unas que sí sean algebraicas, puramente algebraicas, y que no me limiten solamente a espacios vectoriales construidos sobre el producto cartesiano de los reales y me dejen hablar de objetos que no necesariamente van a estar formados por números. Pero bueno, vamos a ver más adelante eso, vamos a ir subiendo en esta escalera hacia la abstracción. Por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.